Dios te bendiga, Iglesia del Río, en este día, tarde-noche, de día miércoles. Una vez más, por misericordia de Dios, estamos acá delante de su presencia para dar a conocer su palabra, ¿sí? Te voy a pedir, en el lugar donde estás, en tu casa, en tu hogar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. En este momento, encomendándolo al Señor por la palabra para que abra nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que Él tiene para nosotros, que nos dé luz, ¿sí? Así que inclina tu rostro y oramos al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, delante de su presencia estamos, dándole gracias una vez más por estas misericordias, Señor, que ha tenido sobre nuestras vidas, por este llamado, Señor mío, que nos ha hecho a la salvación, agradeciéndole, Señor mío, que nos permita participar de su mesa, Señor mío, y ser parte de su familia, oh Dios. Gracias, Señor, porque inmerecedores éramos de este momento de poder participar, Señor mío, de la gran familia de Dios y poder, Señor mío, ser, oh bendito Dios, coheredero de esta gracia. Delante de su presencia estamos, pidiéndole que reprenda por nosotros al devorador y que nos dé sabiduría para comprender lo que usted tiene, Señor mío, para nosotros en esta noche, oh bendito Dios de los cielos. Le damos gracias, Señor, y todo lo dejamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iglesia, toma asiento, ahí donde estás en tu hogar, con tu familia, y te voy a invitar a que busques el libro de Ageo, ¿sí? Ageo. Está después de Sofonías, es el llamado libro, uno de los libros de los profetas menores, y después de Zacarías, o sea, antes de Zacarías, perdón. Se le llama uno de los profetas menores, como siempre se dice, no producto, digamos, de que haya sido de menor valor o estima lo que escribió, sino por el contenido de los textos de los cuales él describe esta profecía, ¿sí? Ageo capítulo 2. Antes de hacer una lectura con respecto a la predicación, te comento el significado del nombre de Ageo, que significa fiesta o solemnidad, ¿sí? ¿Lo tenés? Ageo profetizó acerca de lo que vamos a leer ahora. Era contemporáneo, Zacarías era contemporáneo de Ageo, ¿está? Inclusive podríamos decir que fueron prácticamente contemporáneos en la misma época, estuvieron, digamos, con respecto a esto que vamos a leer ahora. Y el otro fue Malaquías, pero Malaquías, el periodo de Malaquías fue más o menos un siglo después, 100 años después. Empezó su ministerio Ageo, aproximadamente 16 años, más o menos 16 años, del retorno de los judíos a Jerusalén después de la deportación a Babilonia. ¿Está? Así que ahora, como referencia de lo que te acabo de decir, vamos a leer el capítulo 2 de Ageo, desde el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 9, ¿sí? Bienaventurado el que lee. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto,
así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dos cosas que me llamaban la atención de esta profecía. Una, el versículo 8, si te concentras ahí. Te acababa de relatar que esta profecía se dio más o menos 16 años, habían pasado de la deportación de Babilonia cuando estos judíos volvieron a Jerusalén. En ese momento, como leíamos recién, el que gobernaba o gobernador de Judá era Zorobabel. Y Josué, hijo de Salatiel, era el sumo sacerdote. Se había dado un cambio político importante en ese momento hacia los judíos, desde el lado del gobierno de Persia, bajo el reinado de Darío I, ¿sí? Entonces, en ese entonces estaba gobernando Zorobabel sobre Judá, y Josué era el sumo sacerdote, como te acababa de decir. Bueno, dos cosas me llaman la atención, y me llamaron la atención me mostraba el Espíritu Santo, ¿no? Y una es que dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto se usó muchísimas veces en la iglesia y se usó muy mal. Muy mal. Y hablando de lo que venía diciendo el Espíritu Santo acerca de la mentira, ¿no? Fue un versículo para mentirle a la gente por muchos años y por no decir muchos siglos. Lamentablemente sabemos los hombres somos vanidosos y codiciosos a la vez. Y cada vez que se menciona esta palabra, oro y plata, lo primero que nosotros vemos o sentimos en nuestro corazón es prosperidad y dinero. Bienestar social, bienestar particular, que se ve reflejada en una vida social cómoda y en paz al obtener estos elementos, oro y plata. Y acá está haciendo una referencia, Ageo, de algo que estaba pasando con respecto al templo, porque el templo se había parado la obra del templo. Había estado parada y había que reanudar la obra de restaurar a Jerusalén y restaurar sobre todas las cosas el templo de Dios. Y básicamente cuando Dios le relata por boca de Ageo, a modo de profecía, hablando Jehová por boca de él, haciendo mención de este versículo 8 donde dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová, no estaba pensando en una situación económica precisamente, para poder volver a levantar lo arruinado que estaba en ese momento el templo del Señor. Estas son figuras muy importantes en la vida de un cristiano que tiene una mente puesta en las cosas espirituales y no en las cosas naturales. Y la iglesia esto lo usó muchas veces y lo usó mal, engañando a las personas, haciendo mención de esto como que Dios era el que tenía las riquezas. Y que sí, Dios tiene las riquezas, pero básicamente no hablaba en signos monetarios de bienestar social, como te decía, o de bienestar personal. Estaba hablando de algo espiritual que iba a representar la gran forma de poder llegar a levantar nuevamente el templo del Señor que estaba destruido.
La plata, tipo de la redención. Una iglesia no se puede levantar si no hay redención en ella, si no hay Jesucristo, si no hay Señor que haya muerto por ella, si no hay sacrificio. Figuras espirituales, porque la Biblia siempre fue espiritual, siempre se habló de lo espiritual, nunca dijo Dios más de lo espiritual o menos de lo espiritual que lo que el hombre pueda llegar a pensar. Siempre estaba enfocado en hacerle saber al hombre las cosas espirituales, no las naturales, usando estas figuras que son fundamentales para que nosotros podamos comprender. La plata, tipo de la redención, de la compra que hizo Dios por nuestras almas. Era la única forma de poder levantar ese templo que estaba caído, que estaba destruido. Había que redimir. No nos olvidemos que Israel había estado en cautiverio y no precisamente y justamente en manos de un gran amigo, sino que en manos del enemigo. Y el oro, la santidad. La santidad. No se puede levantar una iglesia sin redención y sin santidad. Y a eso apuntaba el Señor cuando profetizaba por boca de Ageo y se lo hacía saber en ese momento a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y al sacerdote Josué. Como te decía recién, el engaño y la mentira son las principales armas del diablo. No tiene que ir el diablo al mundo a engañar a la gente con estas cosas o con estas figuras, poniendo falsas expectativas o falsas promesas, o prometiendo mucho más de lo que Dios nos ha prometido. Porque si hay algo que te prometió Dios y me prometió a mí, primero fue que me dio redención. Y según la voluntad de Dios, quiere en mí mucha santidad, santificación, por medio de su Santo Espíritu. Entre más ungido estás, más vas a servir a Dios y menos a las tinieblas. Pero esto se usó en la iglesia por siglos mal. Y el diablo lo usó con mucho engaño. Y hoy te quiero preguntar, después de toda esta pandemia que hay, este juicio de Dios, porque algunos todavía pueden llegar a pensar que es la mano del hombre metido en este virus, pero en realidad todo pasa por el consentimiento de Dios, porque está escrito, no hay nada que no pase por su consentimiento. Y me pregunto dónde están todos aquellos que prometieron prosperidad a iglesias enteras, prosperidad, y que tuvieron en su mano esa falsa doctrina de la prosperidad, llamando por medio de este versículo a muchas gentes y recalcándole y haciéndole ver, bueno, del Señor es el oro y la plata, hermano. Tenés una necesidad, del Señor es el oro y la plata. Estás mal, del Señor es el oro y la plata. Confundiendo así a las almas y llevándolas por el camino del error. Si hay alguien que ha mentido por muchos años y siglos, ha sido la iglesia, lamentablemente. Y lo tenemos que decir, y no tiene nada que ver con Dios, porque está escrito que el nombre de Dios es blasfemado en boca de los gentiles a causa de vosotros. Dios le retribuye todo eso a la iglesia, porque es culpable la iglesia, pero no él, porque el propósito de él fue otro. Siempre fue otro. La Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios, y parte de esa santidad tiene que ver con este oro precioso que el Dios vivo tiene en su poder. Esa santidad que Él tiene. Y la iglesia la ha usado mal. ¿Va a quedar sin castigo la iglesia? ¿Qué pensás después de toda esta pandemia que hay y de este juicio que hay a nivel mundial? Porque nos toca a todos vivirlo de una manera u otra. Todos estamos en este barco. Me toca a mí como creyente, pero la diferencia está en que quiero apelar al trono de la gracia que está dispuesto para el oportuno socorro de mi alma, a que Dios nos tenga misericordia. Porque somos hombres
lamentablemente hombres, y nuestro corazón es engañoso. Te invito a que busques ahí en Judas. Busca en Judas. Es el anteúltimo libro antes de Apocalipsis. No tiene capítulo, solamente el versículo. ¿Lo tenés, Judas? Versículo 4. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya de ahí nos deja en claro quiénes son los que han entrado. Y dice, son hombres. Son hombres los que han hecho esto. No ha sido Dios, han sido los hombres. Que te quede claro, Iglesia Universal. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, y esto vos sabés bien, tanto yo como vos lo sabés, Iglesia. Cuando habla de impío no habla del mundo, no habla del hombre natural que está allá afuera sin Dios y sin esperanza. El impío está dentro de la iglesia. Hombres impíos. Y esto lo aclara y lo deja bien clarito. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ha pasado con la iglesia últimamente. Esto es lo que ha pasado. Y aquellos que se han mantenido en la fe y han visto este evangelio o este anuncio, lo han visto de modo espiritual y lo han trasladado a su vida espiritualmente, Dios tiene misericordia de ellos. Porque esto se ha de interpretar espiritualmente, no naturalmente. Por eso por años y por no decir por siglos, ¿no? El hombre miente en la iglesia, miente, los hombres. Y me incluyo también. ¿Por qué no incluirme si yo soy hombre? Y esto no debería de ser así. Usando el medio que el Señor nos da para salvarnos, usando la iglesia para salvarnos, para infundir a los creyentes que Dios tiene grandes cosas para uno. Y lo primero que tiene Dios para vos es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Para vos, para mí, arrepentimiento. No podemos hablar de grandes cosas cuando realmente lo que necesita Dios es que nos arrepentamos. Y esto lo ha predicado la iglesia muchas veces y por siglos. Mío es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Y cuando está diciendo mía es la redención y mía es la santidad, dice el Señor. De esta manera se puede construir un templo. Te lo digo a vos, Zorobabel, gobernador de ese momento, de Judá. Y a vos, sacerdote Josué. Y hoy nos dice a nosotros. Porque está hablando de la construcción de un templo. La iglesia a nivel universal no es lo que Dios realmente esperaba. Y te voy a repetir, y todos aquellos que prometieron prosperidad o prometieron más que Dios, hoy todos encerrados en sus hogares sin poder tener un rédito monetario acerca de lo que predicaron. Deben estar desesperados. Deben estar desesperados. Porque ahí sí te puedo decir la prosperidad viene de Jehová. Pero si no te santificás, si no tenés en cuenta que hubo redención en tu alma y que tenés que buscar a Dios en oración para poder lograr de que Dios te levante, nada de eso vas a lograr. O nada de eso vamos a lograr. A Dios no lo conmueve, como siempre se dicen las lágrimas, a Dios lo mueve la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera y no es mi palabra, es la palabra de Él. Si yo la predico como Él me mandó que la predicase. Él es el que se mueve cuando nosotros tenemos fe y confiamos en su palabra.
¿Sos un cristiano de manual solamente o sos un cristiano de fe? ¿Soy un cristiano de manual o de fe? ¿O solamente me llevo por el versículo y después hago lo que pienso? Así no obra la fe. Así no obra. ¿Querés servir a Dios? Yo quiero servirlo. Pero para servir a Dios primeramente hay que amarlo. Porque vos no vas a servir a nadie que no ames. Porque aún así ni obligándote, ni obligándome me van a llevar a servir a alguien que no me llama, que no siento de ir. Entonces si querés servir a Dios lo tenés que amar primero. Si quiero servir a Dios tengo que amarlo primero y amar su obra. Amar sus cosas, amar lo que Él estableció por medio de la palabra para que nosotros nos podamos salvar. Qué fácil que la hizo la iglesia. Qué fácil que la hizo. El Espíritu Santo hablaba que para que haya un Caín tenía que haber un Abel. Caín era del maligno, Abel con temor servía a Dios. Y te pregunto, ¿y Abel a dónde está? ¿Está ahí afuera o está acá adentro? Abel está dentro de la iglesia. Pero muchas veces hay más Caínes que Abeles dentro de la iglesia, lamentablemente. Esos conceptos errados como tenía Caín de que Dios amaba a Abel por la ofrenda que le había llevado. ¿Y cuántas veces no me diste vos eso en tu hermano? Y matándolo, ¿no? Porque vos llegabas en un terrible auto y tu hermano llegaba en bicicleta. Y la iglesia siempre me dio eso, ¿no es cierto? Y esto lo voy a decir y me hago cargo. Hay un predicador muy famoso, Dante Heber, que le sembraron, según él, una Ferrari porque tiene fortuna, el tipo ha hecho, diciendo, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me prospere? No sé si lo va a oír o no en algún momento. Si sos tan culpable como Caín cuando mató a Abel. Porque no nos llamó Dios a eso. Sino preguntarle al Señor Jesús cuántas mulas tenía en ese momento. O cuántos abrigos supo tener en su ropero. O cuántas casas tuvo él para ir a dormitar cada vez que salía a predicar. Ese es tu ejemplo. El que está arriba, el Señor Jesús. Entonces llevale esa Ferrari al Señor Jesús y preguntale si era necesario. Por más que después diga, usando la palabra de Dios, la sembré en otro. Sembrar, lo único que se siembra es la palabra. Un auto no se siembra, una casa no se siembra, es la palabra y así se predicó. Y también así se usó ese versículo que veíamos en Ageo, mal usado, de la plata y el oro, mal usado, mal interpretado y mal entendido. Porque de eso se trataba, de levantar el templo de Dios que estaba caído. Y la única forma, como te decía hace un rato y te vuelvo a repetir, de levantar el templo de Dios es haber sido redimido y después se levanta con santidad. No hay otra forma. Y la oración y la palabra te trae santidad. La consagración te trae santidad. Y así está la iglesia hoy. Así está la iglesia y a eso vamos ahora. Los juicios de Dios. Se viene un juicio, sí, se viene un juicio para vos, iglesia, lamentablemente. Porque han hecho mercadería de las ovejas y porque han puesto el nombre de Dios en sus bocas, trayendo esta maldición al mundo. Hay una iglesia en particular a nivel universal, que empezó una doctrina errónea, ¿no? Como toda iglesia que no busca a Dios en el espíritu, en oración primeramente, enmarcando a una sola persona. En este caso fue Pedro. Te comento, en la iglesia católica,
Dicho en la palabra, Babilonia la gran ramera, que eso también lo vamos a leer ahora. Y atrás de esa también vienen otras iglesias más que se acoplaron a engañar a la gente de diferentes maneras. Y siempre usando mal la palabra y usando sobre todas las cosas mal el nombre de Dios. De ninguna manera te dejaré sin castigo, iglesia. Pedro tenía un llamado. Su llamado, su nombre, su tarea o trabajo llegó a que aquella iglesia la atribuyera, digamos, como el primer papa. El primer papa de la Iglesia Católica. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo lo hubiera visto Pedro si hubiera estado con vida en ese momento, no? Papa, que viene del latín papas, o obispo, y del griego papás, con P, primera P, A y doble P, as. O de respeto, o sea, en griego, de respeto a lo eclesiástico, eso significa papa. Las mismas palabras de Pedro lo hubieran condenado a esa iglesia en particular, ¿no? Las mismas palabras de Pedro, porque ahí aquel a cuales ellos le atribuyeron, porque fueron ellos que le atribuyeron, digamos, el cargo de papa, el primer papa de la iglesia, Pedro le hubiera dicho esto, ahí en 2 de Pedro, buscá 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenés? Dice así, mirá. Vamos a leer desde el 1. Ya que estamos, bienaventurado el que lee. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto es lo que predicaba Pedro. Y esto es lo que tendría que leer la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y no tan solamente la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, porque te vuelvo a repetir, muchos se acoplaron después a estas barbaridades. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos de ustedes deben haber leído acerca de la Inquisición de la Iglesia Católica, cómo arrastraban a muchos de los cristianos que confesaban ser cristianos, seguidores de Cristo, los arrastraban a la muerte haciendo aberraciones con ellos, torturándolos, matándolos y quedándose con sus bienes. Y lo que te estoy diciendo es leer historia nada más, porque si lees historia y empezás a indagar acerca del pasado que tuvo aquella iglesia que en su momento también sirvimos, te vas a dar cuenta y le vas a dar mucha razón a Dios por qué tiene que castigar o endurecer su mano sobre ellos. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Vení, que el Señor te va a enriquecer. El Señor te va a hacer un empresario, te va a levantar. Ya no vas a ser más pobre. ¿Sabe aquellos que no se les dio cómo están hoy en su casa? Negando que Dios vive. Producto de esto, ¿no? Porque acá hubo avaricia, el versículo 3. Avaricia. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Por eso te preguntaba recién hace un rato, ¿dónde está la iglesia que predicaba la prosperidad? ¿Dónde están? Pidiendo los diezmos en casa en casa. Mirá, el diezmo es un mandamiento de Dios como la ofrenda. Si no te convence Dios de eso, el hombre no lo puede hacer. Pero lamentablemente en la desesperación de la avaricia de aquellos que lo hicieron por siglos, hoy están mal. Porque no conocen la oración y no conocen
la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a haber una condenación y va a haber una perdición. Esto no se tarda y Dios no se va a dormir con respecto a esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y acordate que hablamos recién de impíos, ¿quiénes eran los impíos? Y si condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué pensás vos? ¿Que Dios se olvida de las cosas? ¿Se olvida de las situaciones? Si Él tiene por tardanza su venida, ¿sabes qué? Es para que te arrepientas, es para que me arrepienta. Y hay tantas cosas para que la iglesia en sí se arrepienta. Esto es lo que decía el primer papa según la iglesia católica. Parece que eso no lo han leído. Mirá, buscate Apocalipsis, capítulo 17, y ahí vamos a lo que se viene con respecto a esto, de mentir, sobre todo la iglesia. Mentira. Apocalipsis 17. Bienaventurado el que lee, dice la Escritura, y vamos a darle hasta el versículo 8, 17:1. ¿Lo tenéis, iglesia? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando habla de sobre muchas aguas, habla de sobre muchas naciones. Después lo vamos a leer, ¿sí? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas son todas figuras que representan reinos, y bueno, eso después no es el caso de ahora, ¿sí? De tiempos y de reinados. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Vos sabés que cuando la Biblia habla de mujer, habla de una iglesia, ¿no? Que puede ser, como lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento, le decía a Israel, esta no es mi mujer. Esta no es mi mujer, o sea, puede haber una mujer adúltera y puede haber una mujer fiel a su marido. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro. Adornada de oro. O sea, un adorno no es lo mismo que tener, digamos, todo el oro. Era aparentar una santidad, ¿no? De piedras preciosas, de perlas, porque de esa manera acordate que también estaba el diablo, ¿no? Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y qué decía en su frente? En su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria. ¿De qué estaba ebria esta mujer? Como te comentaba recién, de la Inquisición. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Recordemos que Juan, cuando escribió Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos.
Y él no conocía de la gran ramera aún, porque esto era una revelación que vendría después. Se veía Babilonia, lo que él veía, digamos, en la frente de esta mujer, Babilonia era la grande. Y de eso sí él conocía. Claro que no iba a conocer Juan si habían sido deportados a Babilonia y vivieron sus predecesores aberraciones en ese lugar. Te comento un poco de Babilonia. ¿Querés saber algo de Babilonia? Babilonia tenía una religión que era politeísta, o sea, adoraban a montones de dioses. Y la mayoría asimilados de otras religiones, o sea, había una mezcla de otras religiones, ¿no? Su religión se centraba en la adivinación y la magia. La adivinación y la magia. Para evitar las acciones nefastas, se protegían mediante amuletos y exorcismo. ¿Viste? No, acá tengo el gauchito Gil, me protege, ¿no? Eso es normal hoy verlo. No, acá tengo colgado a la Virgencita María, no, a Santa Marta, Santa Teresa, San Pedro y mil y cientos de santos, uno para cada protección. Tenían sacerdotes y adivinos oficiales que debían conocer los presagios divinos a través de diferentes señales como las señales del cielo o sueños. Los soñadores, ¿viste? Hay muchos soñadores. Hay sueños espirituales y hay otros sueños que son soñé. O el examen de vísceras de animales. Los rituales de adoración de estatuas de las deidades era sagrada. Viste que vos acá no toque, viste, a la Virgencita, no, o a Seferino, que tenemos acá. Bueno, eso era Babilonia, y eso es Babilonia. Lo lamentable de Babilonia es que ésta se embriagó de la sangre de los santos. Muchas vidas cobrado de ella será por parte de Jehová. Tenés que leer historia y ver las aberraciones que se hicieron con nuestros hermanos en los siglos pasados. Para hacerlos blasfemar, para que no confiesen. Porque para ellos uno solamente era el representante de Dios y es el representante de Dios acá en la tierra hacia el Padre o hacia el Señor Jesús. Y en realidad el único representante que tenemos nosotros es Jesucristo. Él es el único que nos representa delante del Padre como nuestro Salvador. Seguimos leyendo el 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. ¿Sabéis quién es este? Era y no es. El diablo. El mismo que le van a decir allá en el juicio, pero y este era el que atormentaba a las naciones. Porque era y no es nada. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y vuelve a repetir lo mismo, y no es, y será. Obviamente, como dice el versículo 9, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Es para la mente que tiene sabiduría. Y la sabiduría te la da el Señor. No es mía ni tuya, es de Él. Si querés entender lo que Él te quiere decir. Las 7 cabezas son 7 montes y sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Hasta ahí te voy a leer. El juicio a la gran ramera. Si Dios quiere levantar su iglesia, en este tiempo la va a levantar, pero primero va a tener que hacer una gran limpieza.
Lamentablemente, esto es así. Hoy nos toca vivir este momento en la iglesia donde cada uno está en su hogar. Y lo único que te va a mantener en tu hogar vivo para Dios es la fe y la oración. Y no dejar de buscar al Señor. Eso te va a mantener vivo para Dios. Porque Dios aún sigue reinando. Y Él gobierna y reina sobre una nación como sobre un hombre. Así que no te preocupes. Mientras te encomiendes a Dios todos los días y le busques, no te preocupes. La salvación sigue siendo de Él. Apocalipsis 18, buscá, acabamos de ver este juicio. 18.1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vos sabés que esto es así. El dominio que tiene es bastante importante y el poder adquisitivo que tienen también. Y es todo dinero de sangre. Y vaya a saber qué más. ¿Qué más hay de todo eso? Porque solamente Dios lo sabe. Y oí otra voz del cielo que decía en el 4, salid de ella, pueblo mío. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Hay algo? Salid de ella, pueblo mío. O sea, hay convenios, viste que puede llegar a pasar eso, viste, arreglos entre iglesias. Salid en medio de ellas. O sea, no tengamos nada que ver con eso. Para que no seáis partícipes de su pecado. Viste que el Espíritu Santo hablaba del domingo de que veías al ladrón y corrías con él. Si vas a correr, corre inverso, corre para el otro lado. Porque el palo que se viene es bastante importante. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De qué? De sus plagas. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una plaga. No seamos parte de esa plaga. La tenemos que sufrir, vivamos y sufrámosla en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y como se nos dijo, si nos tenemos que ir, mejor que nos vayamos con el Señor. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué piensa el hombre? ¿Qué piensa la iglesia? Dios no tiene memoria, no se va a acordar. ¿Qué piensa? Había una iglesia que estaba en Babilonia. Mirá, buscá ahí y quedate con este pasaje del versículo 4 que dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Está? Andá ahí a Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo tenés? Primera de Pedro, capítulo 5. Y oh casualidad que al que le atribuyeron a este papado también diga esto, ¿no? Primera de Pedro 5:13. Dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. No es salutación. En un lugar, dice la iglesia que está en Babilonia. Esta iglesia había sido elegida juntamente con ellos, pero esta iglesia servía al Señor. Que estuviera en Babilonia no significaba que servía a Babilonia, servía al Señor Jesucristo. Que no le pase esto a aquellos que andan por fe.
porque el juicio va a venir y la gran ramera va a ser juzgada y va a caer y estas plagas van a venir sobre ella. Por lo cual, hermanos queridos, volviendo ahí a Ageo, volvé a Ageo, volvemos a Ageo. No nos olvidemos de esta predicación, no nos olvidemos de que el Señor, todo lo que tiene para su iglesia, en cuanto a lo que nosotros acabamos de ver, no se trata solamente de lo que nosotros pensamos en nuestros corazones engañosos, que es plata, que es bienestar social. Lo que el oro o la plata que Él tiene es para levantar a su iglesia. Y te vuelvo a repetir, y no estamos hablando del material en sí, estamos hablando de la redención y de la santidad. Mía es la plata, dice el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la redención y mía es la santidad. Iglesia del Río, Dios te bendiga. Vamos a orar para entregar esta palabra en la presencia del Señor y espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Amado Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor mío, gracias le damos por su inmenso amor y su misericordia, porque usted ha sido bueno para con nuestras vidas, porque usted hoy nos trajo a este lugar, poder dar su palabra, poder predicar, poder anunciar aquellas cosas, Señor mío, que usted tenía de antemano preparada para sus hijos. Aquellos que oigan, Señor mío, esta palabra, bendito Dios, que tengan temor, Señor mío, del Dios vivo, la pongan en oración y de esta manera pidiéndole al Padre que le abra el entendimiento, puedan comprender cuál es la buena y santa voluntad que tiene el Padre para con cada uno. Señor, reprenda por nosotros al devorador y aumente siempre nuestra fe, Señor mío, para que nos mantengamos vivos para Dios. Porque suyo es el poder y suyos son los reinos, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo. Todo lo dejamos en sus manos, agradecido, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, te dejo en compañía de esta alabanza. Cantamos ahí donde estamos en sus lugares. Dios le bendiga. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Postrarme en tu presencia